Con todos. Primero agradecerles por habernos tomado en cuenta en el Congreso. Felicitar por la organización que han tenido y básicamente, bueno, esperamos que la exposición sea de su interés y poder solventar varias de las preguntas que se generen, ¿no? A ver, primero, eficiencia energética. Básicamente voy a permitirme leer un concepto. Dice que la eficiencia energética juega un papel importante en la seguridad del abastecimiento energético, la competitividad de calidad de vida y por último, quizás lo más importante, como una de las maneras más rentables para abordar el cambio climático. ¿Qué es la eficiencia energética? Básicamente, en pocas palabras, la eficiencia energética es consumir menos energía para obtener un mismo producto o un mismo servicio. Un ejemplo claro de la eficiencia energética es el que tenemos en la iluminación. Aquí tenemos, por ejemplo, tres tipos de lámparas. Las tres lámparas generan alrededor de 700 o 800 lúmenes, generan la misma cantidad de luz, son utilizadas para la misma actividad, pero el consumo de energía es muy diferente, ¿no? Teníamos antes las lámparas incandescentes de alrededor de 60 vatios y ahora hemos llegado a los focos LED de alrededor de 9 vatios, ¿no? Esa es una idea clara o un referente de la eficiencia energética, ¿no? Producir lo mismo sin disminuir la calidad y el confort, pero consumiendo menos energía. En lo que tiene que ver con eficiencia energética tenemos varias certificaciones, por ejemplo, certificaciones internacionales. Aquí tenemos tres de las que considero un poco más importantes. Tenemos la certificación EDGE, la certificación LEED y la certificación en normas ISO. La diferencia es que la certificación EDGE y la LEED son certificaciones para edificios sustentables. Algo interesante de la certificación EDGE es que esta certificación tiene un software el cual me permite a mí hacer un diseño. Este software es de uso libre, lo pueden ustedes encontrar en internet. Me permite a mí hacer un diseño de una casa, de un edificio, tomando en cuenta algunas aplicaciones, algunas consideraciones que yo le dé al proyecto. En base a esas consideraciones, el programa me arroja a mí y a cuánto puedo yo ahorrar, un estimado del ahorro que tendría yo. La certificación LEED también se aplica para edificios sustentables. Este tipo de certificación básicamente lo que hace es entrega una puntuación. A ver, entonces estábamos viendo las certificaciones y como decía, la certificación LEED es una certificación que me otorga una puntuación a los edificios que están aplicando. Esta certificación tiene 3 niveles, tiene la certificación Gold, la certificación Platino y la certificación Plata. La siguiente certificación internacional es la certificación ISO. Esta certificación está más enfocada a la parte industrial. Es la norma ISO 50001 que tiene que ver con sistemas de generación, sistemas de gestión y eficiencia energética. Bueno, esta gráfica que tenemos aquí es una gráfica donde nos representa las emisiones de toneladas de CO2 al ambiente y básicamente estamos relacionando las emisiones con respecto a las tecnologías o a los energéticos. Podemos ver aquí que básicamente el 49% de las emisiones se pueden reducir por aplicaciones de eficiencia energética. Una de las mayores actividades que nos reduce las emisiones al ambiente con el 38% es el uso en usos finales de energía en electricidad y combustibles, ¿no? Después de eso, la siguiente medida que nos ayuda a reducir las emisiones de CO2 al ambiente es la sustitución de combustibles finales. Y finalmente, la eficiencia energética, la generación de energía por sustitución de combustibles. Entonces, como podemos ver, la eficiencia energética juega un papel muy importante en lo que tiene que ver con reducción de emisiones de CO2 al ambiente. Ya centrándonos, cambiando de la manera global a la manera singular en la parte de Ecuador, vamos a ver qué normativas o qué se ha hecho en Ecuador para poder disminuir la emisión de gases de CO2 al ambiente o para ver qué actividades se han tomado para apoyar a la eficiencia energética. En este gráfico podemos ver básicamente cuáles son las fuentes o los energéticos principales que tenemos en Ecuador. Como sabemos, Ecuador es un país que está más enfocado al uso de combustibles fósiles
Y en la gráfica nos representa eso con el 79%, que es el energético, que es el petróleo y sus derivados. ¿Sí? Podemos ver aquí que tenemos también participación, pero muy poca parte de gas natural. ¿Sí? Tenemos también la parte de electricidad, que apenas representa el 14% de todo el consumo de energía en el Ecuador. Esta gráfica de fuentes de energía también la podemos pasar a la gráfica de sectores o cómo se consume la energía. Aquí tenemos que en la parte de combustibles o la parte de consumidores, el sector del transporte es el que más energía consume. Representa el 42%, mientras que la parte industrial representa el 18%, la utilización de búnker o diésel en la industria, ¿no? La parte residencial el 12%, y en base a estos consumos, a estos tres consumidores más importantes, que sería la parte del transporte, la parte de la industria y la parte residencial, el Ecuador ha implementado varias técnicas o varias estrategias para poder reducir la emisión de gases al ambiente y poder tener un mejor uso de la energía, ¿no? Aquí tenemos algunos proyectos que ya se implementaron hace algunos años en Ecuador. Por ejemplo, desde la parte del Estado se hizo la entrega de focos ahorradores. Básicamente se cambiaban los focos incandescentes por focos ahorradores y se logró llegar a un valor de 15.000 millones de focos entregados, ¿no? También en la parte residencial también se enfocó en la parte de cambio de equipos ineficientes por equipos eficientes. Y se implementó el proyecto Renova, que básicamente era cambiar una refrigeradora antigua por una refrigeradora nueva de menor consumo, ¿no? En la parte del alumbrado público se cambiaron 65.000 lámparas. Esto, como vamos a ver en la gráfica más adelante, es notorio ya el valor que se ha reducido, ¿no? También se implementó el programa de cocción eficiente para cambiar el uso de GLP en las cocinas por uso de electricidad, cocinas de inducción. El programa no tuvo, si bien no tuvo tanta acogida, no se llegó a cumplir con los porcentajes que se planteó en un inicio, sí se llegó a cambiar por lo menos 522.000 cocinas se vendieron, ¿no? Estas cocinas eran, o el proyecto tenía el propósito de fomentar, apoyar a la industria ecuatoriana. Varias de estas cocinas fueron ensambladas aquí en Ecuador y algunas fueron importadas, pero básicamente la idea era apoyar a la producción nacional y disminuir la dependencia del GLP. En lo que tiene que ver también con normas, se hicieron 11 normas de eficiencia energética y 23 reglamentos. Sí, vamos a ver acá. Estos reglamentos, perdón, aquí como tenemos en la gráfica, como podemos ver, es una curva de carga. La curva de carga es una curva donde con periodos constantes, en este caso periodos de 1 hora, se registra el consumo que tenemos nosotros a nivel del Ecuador. En esta gráfica, como podemos ver, la línea de color tomate es una gráfica que me indica el consumo que tengo yo sin las medidas de eficiencia energética que han sido implementadas. Y la línea de color morado es una línea ya con las medidas, ¿no? Como podemos ver, el mayor pico de consumo está entre las 7 y las 9 de la noche, y en esos picos se ha logrado ya una reducción de 362 megavatios de generación, ¿sí? Otro de todas las medidas que les comenté son medidas que ya se implementaron en Ecuador. Dentro de las medidas se planteó un horizonte para el 2035 a través de la aplicación del PLANE. El PLANE es el Plan Nacional de Eficiencia Energética del Ecuador. Y este PLANE tiene como objetivo incrementar la eficiencia energética, disminuir el uso de derivados de petróleo, ¿sí? Y dentro de eso tenemos varios ejes a los cuales se enfoca, ¿no? El primero es el residencial, comercial y de servicios públicos. El segundo eje es el industrial. El tercero el de transporte. El cuarto eje tiene que ver con consumo propio del sector energético. Cuánto consumen las empresas para poder producir la energía. Disminuir las pérdidas en transmisión. Y el último es Galápagos. Galápagos es un punto importante porque se ha tomado como un sector que es muy vulnerable a la contaminación, un sector que es patrimonio natural, entonces debe ser un poco más enfocado allá a unas actividades un poco más específicas para esa parte, ¿no?
Dentro de las actividades que plantea el PLANE, es básicamente continuar con la sustitución de equipos ineficientes, reglamentación técnica, aplicar cogeneración, conducción eficiente para vehículos, gestión de la energía, aplicar normativas técnicas y reducir las pérdidas de electricidad. Uno de los principales objetivos que se planteó en el plan es hacer el incentivo de máxima eficiencia energética. Es un sello que se lo coloca a los equipos que consumen menos energía, equipos que, si bien son de bajo consumo, están superiores a la media de consumo. Dentro de esto, como ya les mencioné, el eje de residencial, comercial y de servicios públicos, se elaboraron 23 reglamentos. Los reglamentos básicamente son reglamentos que se trabajan con el sector público, el sector privado, la parte de comercializadores, la parte de la academia y algunas universidades que colaboran en esta parte, y básicamente es establecer en el reglamento, establecer qué consumos debe tener un equipo, qué características debe tener el equipo al ser vendido aquí en Ecuador. Dentro de estos, el problema que tenemos aquí en Ecuador es que no existen laboratorios para todos estos equipos. Existen solo laboratorios para una cierta parte de los equipos. Vamos a ver aquí que con estos reglamentos, lo que se pretende, ustedes deben, se puede ver en todos los equipos que se comercializan, la etiqueta energética. La etiqueta energética básicamente es una orientación de consumo. Es una orientación para el consumidor dirigirle hacia qué equipos debe comprar. La etiqueta energética aquí en Ecuador es una etiqueta mixta, porque tenemos un código de colores, unas barras de colores y una clasificación con letras, ¿no? Como podemos ver aquí, los equipos comercializados aquí en Ecuador existen ya, se permiten, dependiendo del equipo, por ejemplo, en caso de refrigeradoras, solo se permiten consumir equipos o solo se permiten comercializar, sería la palabra, equipos con clasificación A o clasificación B. En esta clasificación de la etiqueta, se hace una clasificación desde la letra A hasta la letra G, siendo la letra G los equipos clasificados con G como los equipos que más consumen. Y clasificación A como los equipos que menos energía consumen, ¿sí? El principal problema que tenemos acá es, como les comenté, los reglamentos son reglamentos que se aprueban aquí en Ecuador y que básicamente tienen que ver con la realidad que tiene el Ecuador. Por ejemplo, tenemos nosotros, en el caso de refrigeradoras, hay refrigeradoras que son importadas. Las refrigeradoras, si bien en el país de origen, en el país donde son fabricadas, con el reglamento del país donde son fabricadas, pueden llegar a tener una clasificación C, cuando llegan acá al Ecuador y se les analiza en base al reglamento, en base a los límites de consumo que tenemos acá, la refrigeradora puede pasar a ser tipo A. Entonces, una refrigeradora que es tipo C en Estados Unidos, por decir un ejemplo, al llegar acá al Ecuador se le clasifica como tipo A. Básicamente, esto es porque los reglamentos o los límites de consumo son un poco más tolerables aquí en Ecuador, ¿sí? Lo que se ha hecho de parte del Estado es básicamente ir incrementando estos consumos, ir haciendo que se iguale un poco los límites de consumo de aquí de Ecuador a niveles de la región, por ejemplo, a niveles de Colombia, a niveles de Chile, a niveles de Argentina. Cada país, como les digo, tiene su reglamento y cada país establece sus propios límites de consumo, ¿no? Lo que tiene que ver con el etiquetado energético, podemos ver en esta gráfica que es una manera o una opción de eficiencia energética ya implementada en varias partes del mundo. Tenemos varias etiquetas, pero básicamente en la parte de América Latina es la misma etiqueta que se aplica para Ecuador, ¿no? Que es un código de barras con colores y una parte numérica. En la parte de Estados Unidos tenemos la gráfica, la parte de acá de la derecha, tenemos que básicamente nos indica el porcentaje de ahorro. Aquí tenemos un equipo que tiene una disminución de 67% en el consumo del promedio, ¿no? Estos promedios son promedios utilizados o promedios calculados en base a la media de los equipos. Cada país tiene un referente de consumo, un referente de volumen. En base al volumen del refrigerador se calcula cuál es la media de consumo de energía. Y en base a eso se van estableciendo los diferentes niveles, ¿no? En la parte de la industria, ¿qué es lo que se ha hecho? Básicamente se ha estado adoptando la norma ISO
en industrias energointensivas, básicamente en industrias que representan los mayores consumidores en la parte de Ecuador. Se han incentivado programas de cogeneración en la industria, se han incentivado programas de recambio de motores, bombas, calderas y calentadores en la parte industrial igual, y se ha fomentado el establecimiento del mercado de empresas de servicio energético. Estas empresas de servicio energético son más conocidas como ESCOs y son empresas que hacen ellos estudios, hacen auditorías de eficiencia energética y en base a los resultados plantean posibles medidas de ahorro. Las empresas ESCO son empresas que también prestan financiamiento. Esas empresas pueden ellos aportar con los consumos, pueden ellos hacer la inversión y en base a los ahorros ellos recuperan su inversión, ¿no? En la parte de industrias también, perdón, me olvidaba, se formó también a través del proyecto de las Naciones Unidas, el proyecto UNIDO, se realizó capacitaciones a técnicos y se implementó algunos sistemas de gestión de energía en varias empresas del Ecuador. En la parte final vamos a poder ver unos dos análisis de dos casos que se implementaron, donde se pueden ver el ahorro y el tiempo de recuperación. Como les digo, se formó algunas empresas, se aplicó primero el programa, se estaba enfocado a los mayores consumidores y en la segunda fase que se realizó en 3 ciudades, en Guayaquil, Quito y Cuenca, se enfocó a ya pequeñas y medianas empresas. La idea de esto, al final, es que el Ecuador sea un país que cuente con técnicos en eficiencia energética que sean capaces de realizar auditorías, que sean capaces de detectar posibles ahorros, posibles mejoras en los procesos y que podamos tener una reducción de emisiones al ambiente y básicamente una reducción de costos para la empresa, ¿no? En el siguiente eje que también se trató es básicamente la parte del transporte. En esta parte teníamos otro proyecto que es el proyecto Renova. Básicamente el proyecto Renova era un proyecto donde a los dueños de vehículos que ya tenían cierto tiempo de uso, vehículos de transporte público o vehículos de carga pesada, se les daba la posibilidad de que ese vehículo sea vendido al Estado. Básicamente el Estado utilizaba esos vehículos para procesar y utilizar como chatarra. El Estado les daba un porcentaje por esos vehículos y les ayudaba con el financiamiento para adquirir nuevos vehículos. Lo que se ha hecho también, se han implementado proyectos de conducción eficiente, se han dado charlas, capacitaciones a sectores indicando cuáles son los mejores, los mantenimientos que debe tener un vehículo, condiciones de la carretera, condiciones del aire, de los neumáticos, que deben tener para tener o lograr mejores conducción, ¿no? El siguiente eje es el eje jurídico, institucional y de acceso a la información. Se ha establecido o consolidado el marco regulatorio, se ha fortalecido el marco institucional y también ha habido la creación de un sistema de indicadores nacionales de eficiencia energética. En la parte de aquí hay un documento que es un documento público donde existe la difusión de las mejores prácticas. Como les digo, las mejores prácticas son prácticas que se han implementado ya en industrias nacionales, donde se pueden ver a qué ejes, a qué energéticos se atacan más y qué valores se ha podido ya medir que existe un ahorro real. En esta parte del eje jurídico, también podemos hablar que el Ecuador ya cuenta con una ley de eficiencia energética. La ley de eficiencia energética salió hace un par de años más o menos y ahora lo que se está trabajando es básicamente en el reglamento para el uso de la ley de eficiencia energética. Este reglamento o la ley básicamente lo que dice es que todas las empresas que tengan un consumo alto, un consumo mayor a la media normal, a la media de las industrias, tienen que contar ya con un sistema de gestión de la energía. Básicamente también se establecen bonificaciones, se establecen compensaciones para industrias que logran o que han mejorado o que pueden demostrar que el consumo de esa energía es un consumo responsable. También se ha trabajado en la parte del Reglamento Nacional de la Construcción, en la norma NEC. Esa norma NEC es una norma que ya está implementada, se ha incorporado dentro de ella criterios de eficiencia energética. Básicamente, un resumen de esto es que en esta ley, la ley de la construcción, norma ecuatoriana de la construcción, la norma NEC,
Se establece que para edificios nuevos, los edificios ya deben contar con un porcentaje de energías renovables. Deben tener un porcentaje de sostenibilidad de su edificio. Esta ley se utiliza básicamente solo para edificios nuevos, pero para remodelación de edificios antiguos también tiene ciertas características, ¿no? Una gráfica que nos enseña qué es lo que queremos tener en Ecuador para el año 2035 es básicamente en la línea azul, es la línea base, la línea que nosotros tendríamos sin aplicar medidas de eficiencia energética, y la línea verde es aplicando ya las medidas del PLANE, que es lo que tenemos, ¿no? Básicamente podemos ver que para el año 2035 tenemos alrededor de 65 millones de toneladas de CO2 no emitidas al ambiente, gracias a la aplicación de las medidas de eficiencia energética. Podemos ver que también se espera tener un ahorro de 84.131.131 millones de dólares en ahorro. Y como les digo, el horizonte básico es a 2035. El plan se implementó en el año 2016 y se espera que al 2035 podamos tener ya ahorros significativos, ¿no? Dentro de la parte de eficiencia energética se contemplan también actividades de automatización. Hay varias actividades de automatización que son muy aplicadas. Entonces aquí tenemos la parte de automatización. Algunas de las medidas o algunas de las actividades de automatización para reducir consumos son los que les vamos a mostrar aquí, por favor. ¿Me ayudas, Milton, por favor? Ya, sí. Bien, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, yo voy a exponer un poco la parte de automatización, ¿sí? De las ideas que se tiene. ¿Cómo automatización o cómo nosotros en la parte a nivel mundial ya se está cambiando esta situación de tener simplemente medios manuales, digámoslo así, de control? Y se va ya transgrediendo esta línea y se va pasando a la parte de automatización, pensando siempre en la eficiencia energética, ¿no? Entonces, a nivel mundial nosotros siempre encontramos o ya se da esta situación de casas inteligentes, pues ahí tenemos esta situación de la Alexa, ¿no es cierto? Que ya se ha creado en Amazon, hay algunos de estos tipos digámoslo así, robots que nos permiten controlar los ambientes de nuestras casas. De la misma manera, nosotros vamos transgrediendo en la industria a esta situación, a ser más inteligente. ¿Para qué? Para disminuir el consumo de energía. ¿Sí? Eso un poco una idea global de cómo se está trabajando. Ya tal vez acá en Ecuador se complica un poco esta situación de la eficiencia energética, porque claro, la inversión inicial de automatizar una empresa es alta, ¿no? Es alta, pero en el transcurso del tiempo, pues van recuperando esta inversión. Por eso por ahí tal vez nos hemos quedado un poco con respecto a otros países. Bien, nosotros viendo desde esta perspectiva, las normas internacionales se vienen dando, ¿no? Se vienen dando normas internacionales en las cuales ya vamos teniendo distintas maneras de ver esto de la automatización. Tal vez en Ecuador recién estamos ingresando a la línea de ver los equipos que sean más eficientes, pero nosotros ya a nivel internacional, pues ya tenemos una línea en la cual nos dicen, sí, sabes que ya tienes los equipos, ya hemos hecho el cambio de esta situación generacional, digamos, de equipos, y ahora ingresemos ya a la parte de automatizar, de ver cómo más podemos hacer esta situación de reducir ese consumo de energía a la par, ¿no es cierto? Por ahí Europa, Estados Unidos son los que más consumen energía, son los grandes consumidores. Nosotros Latinoamérica tenemos menos consumo todavía, estamos en vías, como nos dicen, vías de desarrollo, entonces, por ende, tenemos un consumo menor, ¿ya? Ayúdame exactamente. Entonces, tenemos ya un consumo menor y lo que vamos pensando, hay una idea bien clara, ¿no es cierto? Mientras nosotros decimos eficiencia energética, también debemos ir pensando en la ecoeficiencia, ¿no? Hacer una buena automatización de un proceso no quiere decir que funcione correctamente, sino también hay que ver que el proceso al final también nos da un consumo de energía. ¿Sí? Hay empresas ustedes pueden entrar a estudios, los edificios nuevos realizan ya un ahorro hasta del 50% en esta situación de la energía. ¿Sí?
Y las remodelaciones podemos estar llegando tranquilamente hasta un 25% de ahorro de energía. Eso al constante en el transcurso de los años, tú vas recuperando esa inversión, ¿no es cierto? Pero sí, a muchos empresarios todavía les da miedo entrar en esta parte. Entonces, parte, digámoslo así, principal para también ir haciendo una buena eficiencia energética es esta parte de la automatización. Sigamos, por favor. Ya, ¿qué podemos automatizar o qué podemos encontrar para automatizar, ¿no es cierto?, en los ambientes industriales, en los ambientes igual, en la parte de nuestras viviendas, ¿no es cierto? Pues mucho, ¿no es cierto? Podemos automatizar lo que es el riego, ¿no es cierto? Podemos automatizar puertas, podemos automatizar la luminaria, que creo que hoy por hoy, donde más se centran, digamos así, las empresas que están realizando esto de automatización, para ecoeficiencia o para lo que es eficiencia energética, se centran mucho en la iluminación, ¿sí? En crear ambientes con ventanas mucho más grandes y con persianas automáticas que ahí vayan regulando la luz interior, ¿no es cierto? Y de tal manera que esto sea de confort para nosotros, para los que somos los usuarios, digamos, del ambiente, y por ende también podamos nosotros ir ahí un poco disminuyendo el consumo de energía. Otras cosas que podemos ir haciendo, pues son sistemas mixtos, ¿no es cierto?, híbridos, como ya les decía ahí en la normativa, dice que los edificios hoy por hoy deben ser autosustentables. Se piensa en autosustentabilidad en un sentido en el que puede ser un sistema híbrido, ¿no es cierto?, en el cual tenemos en la mejor radiación, digamos, si estamos haciendo un sistema entre sistemas solares y entre un sistema eléctrico, pues ir haciendo un tipo de conmutación rápida, ¿no es cierto?, en la cual pueda brindar esta situación, los paneles solares brindar energía, ¿sí? En un momento dado, digamos al mediodía, cuando son más eficientes los paneles, cuando les está llegando la mayor radiación, ahí brindan la energía o suministran la energía hacia el edificio. Y sin embargo, cuando tenemos, digamos, menos potencia en esta situación, pues pasaría al sistema eléctrico y de esa manera en esta conmutación podemos ir también ahorrando energía. O hacer simplemente, por ejemplo, hay edificios que lo que hacen es cierta parte de la iluminación es totalmente controlada a través de lo que son paneles solares o energía eólica o cuestiones de esas. Y con eso vamos reduciendo la energía. Pero eso también conlleva automatización, ¿no? Automatizar, ver cuándo, cómo sincronizamos, cuándo encendemos. Entonces, todo esto nos conlleva a la parte de luminaria, a la parte del ambiente interior, ¿no es cierto? Eso es súper importante cuando nosotros hablamos de que nosotros necesitamos confort. Estamos hablando de que internamente en un edificio debe haber una temperatura controlada, ¿sí? Porque para que se sienta adecuado, ¿no es cierto?, el trabajo. Entonces, esa temperatura también debe ser regulada, ¿sí? Y muchos de esos aires acondicionados que existen hoy por hoy emiten mucho CO2. Y la idea hoy por hoy en Europa, donde se está trabajando, porque ellos tienen ya que disminuir, digámoslo así, medir su disminución de carbono, su huella de carbono, toda esta situación, hasta el 2020, hasta el 2021, creo que lo alargaron como máximo, pero ya este año ellos ya tienen que tener un resultado, ¿no? Como nosotros en Ecuador recién estamos empezando y lo vamos a ver en el 2035. Ellos lo empezaron mucho más antes y por eso es que sacaron muchas más normativas, hay un montón de normativas europeas y así también en la parte americana. Ahí por ahí la parte europea ha sido un poco más responsable en esa situación y hay mucho esto de los edificios inteligentes que ahorran energía y lo que ellos siempre lo dicen, ¿no? Es nosotros hacemos un edificio inteligente, pero siempre estamos midiendo. Si yo veo que, bueno, voy a ver si es que coloco una luz y un sensor al lado, y por ende veo si es que ese sensor está actuando o no está actuando, y al final está teniendo impacto en mi factura, ¿no es cierto?, en mi factura eléctrica. Entonces, ellos siempre están midiendo, y al final eso conlleva tener un sistema de gestión, una automatización, ¿no es cierto?, en el cual voy a concentrar no solo la parte de luminaria, sino la parte de temperatura. Seguramente voy a tener seguridad, las cámaras tienen que estar en stand-by. Todo eso conlleva automatización. Al fin y al cabo, si es que hay un sensor de movimiento y se enciende la cámara solo en ese instante, cuando sensa que hay un objeto, pues ya estoy aplicando automatización y todo al final
tiene que ir a un sistema de gestión en donde yo pueda controlar y ver si en realidad eso está surgiendo efecto para yo tener eficiencia energética, ¿no es cierto? Porque puede ser que la automatización solo llegue a un punto en el que no pasó nada, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que estar midiendo. Sigamos, por favor. Normativas, las normativas ahí un poco pequeñas, pero bueno, las normativas internacionales que se han ido dando, como les dije, están mucho más desarrolladas un poco ahí. Nosotros tenemos a nivel europeo, sí tenemos algunas normativas como la principal que nosotros hablamos, si es que hablamos de automatización, estamos hablando de la normativa europea, ¿sí? En la normativa 1523-2-2007, que es la que salió, que es la eficiencia energética de los edificios y el impacto de la automatización de los edificios, controles y gestión de edificios. Esta normativa pues es un compendio de ideas básicas que nosotros debemos tener para automatizar. Ahí te dice más o menos, te regula y te dice qué es lo que tienes que hacer. En comparación, bueno, tenemos algunas otras normativas como los sistemas de calefacción, que están en la EN 1516-1-2007, ¿sí? Que también regula cómo debes automatizar tu sistema de calefacción. Ya debemos ir pensando, por ejemplo, en la parte europea, ya a más de generar energía, digámoslo así, fotovoltaica, el calor que consume, digámoslo así, ese panel solar, que irradia ese panel solar, lo aprovechan para hacer el enfriamiento interno, ¿no? Es el principio, ¿no es cierto?, de la parte de calefacción. Entonces, estamos en eso, estamos viendo, se está ahí en Europa, como les digo, ya tienen un poco más desarrollado esta parte. Nosotros, como les digo, Latinoamérica es todavía bajo consumidor de energía. Entonces, pero es bueno que ya empecemos a tener estas ideas de ir ya pensando en ecoeficiencia, ¿no es cierto? Al similar la norma ISO, pues sacó algunas normas referentes también a automatización, como son la 13790, que son eficiencia de energía y el cálculo de consumo. Por ejemplo, ahí podemos hacer cálculo, ahí están las fórmulas de cómo realizar un cálculo, cómo hacer la medición. Sí, la ISO también tiene algunas normas, la 18292, por ejemplo, eficiencia energética de los sistemas de ventanas, ¿sí? Para edificios. Entonces ahí les explica, aquí ya tenemos un poco más separado, más desglosado las normas, sí, que nosotros podemos encontrar. En el sistema de ventanas encuentran cómo manejar una persiana, cuál es la idea de manejar una persiana, cómo manejar la ventilación en una ventana, ¿no es cierto?, que se pueda abrir o cerrar dependiendo de la temperatura interior del ambiente. Son cuestiones súper interesantes que nosotros podemos encontrar en las normas, tanto en la ISO como en la EN, que es la parte europea. Entonces, por ahí hay unas normas conjuntas, por ejemplo, si nosotros hablamos de la ISO 13790, son normas conjuntas que se generaron entre las dos, ¿no es cierto? Ahí hubo una convergencia entre las dos normas y son normas para ir desarrollando esta situación de la eficiencia energética. ¿Sí? Tenemos los cálculos de impacto, por ejemplo, del uso de la luz en la ISO 10916. Y estas son principales, en realidad estas son las que nosotros más aplicamos, digámoslo así, en el momento que tenemos que realizar algo de automatización. En Ecuador un poco se da también la normativa, en la norma de coeficiencia energética también te dice, bueno, tus reglamentos básicos son tales, la luminaria usa tales equipos, pero como les digo, aquí ya tenemos en la norma internacional, tenemos un poco más desarrolladas estas ideas súper interesantes, ahí como para que la puedan estar revisando. Sigamos, por favor. Ya. Entonces, métodos de evaluación. ¿Qué son los métodos de evaluación? Ya un poco mi compañero ya les explicó, existen algunas, digámoslo así, métodos de evaluación, estandarizaciones para la construcción de edificios y para la renovación de edificios. En Estados Unidos principalmente se aplica la norma LEED, ¿sí? Que es una norma súper completa en la cual nosotros hay muchos edificios que ya se construyen a nivel nacional y son certificados por LEED, y ellos te dan el aval de que ese edificio fue construido y es eficiente energéticamente. Es mucho más completa, digámoslo así, que las otras normas. Por ejemplo, la BREEAM, tenemos una norma inglesa que también está dentro de esta situación, mide algunos parámetros, deja algunos otros parámetros fuera. Como les digo, la LEED es como la más completa y por eso es cuando
los edificios les dicen, yo tengo una certificación LEED oro, pues ellos ya están, construyeron su edificio y van a tener un 50% de eficiencia energética, ¿no es cierto? Ya van a tener un consumo mucho menor. Y ahí en la norma LEED, por supuesto, en la certificación LEED, se evalúan muchas de estas cosas y uno de los principales objetivos de evaluar también es la automatización, que tanto está impactando la automatización en nuestro edificio, si es que estamos reduciendo el consumo solo al poner luminarias inteligentes, por ejemplo. Existe esta certificación verde, que también, bueno, es un poco más de la parte europea, ¿sí? La Cascade, y la otra, la Quantel, que es una norma japonesa. Entonces, por ahí tenemos algunos tipos de normas en las cuales, certificaciones, perdón, en las cuales podemos estar basando nuestra construcción o podemos estar pidiendo que se nos validen nuestros edificios, ¿no? Nuestros edificios. Y ellos siempre validan como punto importante la automatización, ¿no? La automatización. Sigamos, por favor. Ya. ¿Cuáles son los objetivos, pues, de la aplicación de las normas, ¿no? Una lista estructurada de funciones de control automatizada y gestión técnica de edificios que contribuye a la eficiencia energética. Sí, tenemos que tener una lista de funciones mínima, ¿no es cierto? Que nos dé una idea de cómo va a contribuir esto a que disminuyamos el consumo de energía o la emisión de CO2 en el caso de lo que es esta situación de calefacción y estas cuestiones. A esto se le llama un BAC, que es un edificio, pues, automatizado y controlado, ¿no es cierto? Este término BAC se utiliza mucho en las certificaciones. Entonces les dicen, este es un edificio de tipo BAC, pues no es nada más que eso, que también tiene internamente cosas de automatización y control. También la norma nos permite, pues, tener un método para definir los requisitos mínimos sobre funciones de control y automatización y gestión técnica del edificio, ¿sí? Métodos para estimar el efecto de las funciones implementadas, ¿no es cierto? Entonces nosotros siempre, como les digo, nosotros implementamos y siempre medimos, ¿no? Decimos, tiene que haber una medición constante de esta situación de las variables para ver si es que en realidad al final esto de la automatización tiene, pues, un impacto en el consumo de energía. Sigamos, por favor. Esta parte, la clase de edificios, al igual que tenemos esta etiqueta, ¿no es cierto? La etiqueta que se maneja en los electrodomésticos, también, pues, se lo maneja en la parte de los edificios y en la parte de la automatización. Un edificio que no tiene nada de automatización está clasificado como D, ¿sí? Es un edificio que posiblemente tiene eficiencia energética debido a que tiene equipos internos que todos tienen etiquetas de tipo A y estamos de alguna forma intentando disminuir el consumo, pero no tiene casi nada de automatización, ¿sí? Pues sigue avanzando y tenemos las etiquetas, la clase C, la clase B y la clase A, que es un edificio totalmente controlado y automatizado. Aquí podemos ver una pirámide en la cual más o menos se basa la idea de estas certificaciones de cómo tú puedes ir avanzando para llegar a la clase A, ¿no es cierto? Primero, pues ellos siempre piensan en que la climatización es uno de los puntos más fuertes, digámoslo así, en el consumo de energía y también en la emisión de CO2. Entonces te dicen, bueno, entonces primero la climatización debería pensarse en automatizar y de ahí vamos subiendo en la pirámide, ¿no es cierto? Hasta el final tener un sistema de gestión completo en el cual yo tenga en un computador, me pueda sentar y revisar cada uno de los parámetros y cada una de las variables que yo tengo en digámoslo así, en el compendio de un edificio o de una industria, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo ya tener una gestión completa de CCTV, de incendios, del control de las alarmas, de la energía mismo, ver en qué lugares hay más consumo, observar, poner medidores en todas las partes, ¿no es cierto? Y como les digo, siempre la idea de la certificación es pedirles que midan, ¿no? Que midan el impacto de una automatización al final, si es que hay impacto o no hay impacto. Sigamos, por favor. Los principios de la automatización que se encuentran en las certificaciones, pues, son básicas, ¿no? El control de sistemas de calefacción y ventilación y aire acondicionado, control de accesos, el control de iluminación, ¿sí? El control de persianas, ¿no es cierto? Tenemos la gestión eléctrica, la gestión de energía térmica, la gestión de los parqueaderos, la detección de incendios,
el circuito cerrado de televisión, el control de ascensores. Toda esta situación es un conjunto, ¿no? De lo que podemos ir haciendo, como les veíamos en la pirámide. Ustedes, una vez que, digamos, quieren optar por este tipo de certificaciones, siempre van desde lo más bajo, ¿no es cierto? Van aumentando, digamos, los sistemas automáticos hasta llegar a una gestión total, a un control total en el cual yo tenga gestionado todos estos elementos en un sistema y pueda revisar qué está sucediendo en cada punto, ¿no es cierto? Yo qué sé, yo pongo una lámpara en un lugar donde hay donde nadie transita o casi nadie transita, pues le pongo con un sensor. Eso es lo que te dice, por ejemplo, la certificación y la norma. Le pongo con un sensor de presencia, de tal manera que solo se active cuando censo un objeto, ¿no es cierto? Y el demás tiempo lo pasa apagado. Igual las cámaras, ¿no es cierto? Le pongo cámaras que tengan sensores de objeto y el rato que se enciendan, el rato que detecten un objeto, pues se encienden y empiezan a consumir energía. Todas esas, digámoslo así, micro ahorros de energía, porque al fin y al cabo, claro, muchos podemos decir, una cámara no consume casi nada, pero al final, si ya son 100 cámaras, ya lleva un impacto grande, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea de la automatización, de automatizar los procesos dentro de un sistema, digámoslo así, de edificios, y estas certificaciones, pues, nos ayudan a eso, a dar limitaciones, decir, miren, esto podemos hacer, y lo podemos lograr, ¿no es cierto? Como les digo, el impacto de un edificio nuevo es hasta un 50% en ahorro de energía y una remodelación por ahí, el estudio dice que va hasta un 25%. Sigamos, por favor. Los beneficios, mejora el rendimiento del edificio, ¿no es cierto? Nos permite generar un ambiente saludable, por supuesto, con menos emisión de CO2. Se logra beneficios de reducción del 10 al 30% en costos operativos, ¿sí? El incremento en valores de inmuebles, reducción de desechos, ¿sí? Enviados, reducción de un 20 al 40% del consumo de agua. Es súper importante también esto del consumo de agua, porque en un edificio también se debe controlar, digámoslo así, todo lo que es la tubería de agua, ¿no es cierto? Para ver si la presión es correcta, no es correcta. Si es que hay una fuga, lo podemos detectar rápidamente en un edificio totalmente gestionado. Del 10 al 30% en consumo de energía, sí, y aumenta la productividad de sus ocupantes. Por supuesto, ahí la idea de dar confort, ¿no es cierto?, a las personas que trabajan en esos edificios, de emisión de gases de invernadero y ahorros relevantes durante la etapa de construcción, entre otros. Siempre se debe medir, eso deben tenerlo claro. Si yo implemento una situación y yo quiero saber si es que hay eficiencia energética, pues yo debo medir. Y esa es la idea, medir, medir, medir. Siempre lo que ustedes hacen como automatización, tienen que estarlo midiendo, porque pueda que un sistema automático que se lo implementó no llegue a cumplir las expectativas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en futuro y cómo vamos a recuperar esa inversión. La automatización e instrumentación como herramienta para el ahorro energético es cada vez más común en las industrias y diversos tipos de automatización se pueden aplicar. Es importante conocer cómo estas pueden ser, digámoslo así, herramientas poderosas para esto de la eficiencia energética. La automatización es una herramienta súper poderosa que nos puede permitir el ahorro de energía no solo en edificios, sino en la parte industrial, ¿no? En la parte industrial es, digámoslo así, es clave el ahorro de energía. Eso en sí con la parte de automatización, teniéndole ahí en cuenta que siempre nosotros vamos a medir, tenemos que hacer, y es más, las certificaciones siempre les están pidiendo a ustedes medir el impacto de lo que ustedes hagan, ¿no? Y si ustedes dicen, yo voy a reducir el efecto de gases, ¿no es cierto?, nocivos, pues ustedes tienen que medirlo, y eso al final conlleva que ustedes tengan un sistema de gestión inteligente. Y hoy por hoy, con esto de la industria 4.0, ustedes pueden hacer, digamos así, un análisis de datos grande, ¿no es cierto? La industria 4.0 es un sistema global, no solo de la idea de interconectarnos, sino también de la idea de automatizar, de la idea de medir. Y en ese aspecto nosotros podemos tener un montón de campo, digámoslo así, de desarrollo y de ideas de negocio en esa parte en la cual nosotros podemos ya, hoy por hoy con la normativa ecuatoriana que ya se está asentando, ¿no es cierto? Nosotros también podemos pensar ya en ofrecer a las personas y decir, miren, podemos nosotros
hacer un edificio más eficiente o hacer una industria más eficiente, cambiando la tecnología. Lo que ahí hay que cambiar un poco el chip también es la forma de usar la energía. No solo depende de la automatización, sino también de las personas, de cómo nosotros utilizamos la energía al final, ¿sí? De cómo, por ejemplo, a veces si voy a subir 2 pisos, pues en Europa, en Estados Unidos, para subir 2 pisos usan las escaleras. Nosotros aquí todavía, bueno, son 2 pisos, uso el ascensor. Y eso también es consumo de energía. Entonces es cambiarnos el chip también nosotros, ¿no es cierto? Nosotros como personas para también pensar en esto, porque al final tener un edificio sustentable quiere decir que vamos a contaminar menos y al final esto nos conlleva que vamos a tener más recursos en el futuro, ¿no es cierto? No nos vamos a gastar todos estos recursos. Y es súper importante, como les digo, nosotros tenemos la meta hasta el 2035, los europeos ya tienen que tener una respuesta hasta el 2020. Listo, sigamos. Bien, hay algunos análisis de casos de uso, de casos de éxito que hemos tenido en el país, ¿no es cierto? Ya les va a explicar mi compañero. Como decía mi compañero, básicamente en eficiencia energética hay una frase que dice que lo que no se puede medir no se puede controlar. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, siempre que hacemos eficiencia energética, tiene que medirse el impacto, ¿no? A veces se puede hacer una calibración o una pequeña mejora para lograr mayores ahorros. Bueno, aquí tenemos un caso de una empresa que tiene su planta aquí en Ecuador, es la empresa Indima. Es una empresa que crea accesorios, fabrica accesorios para vehículos. Ellos participaron en el proyecto y básicamente lo que tenemos aquí es un análisis o ahorros que han tenido ellos en 6 meses, ¿no? Por ejemplo, el principal energético que ellos utilizan es la electricidad. Ellos tenían un consumo de 421.464 kilovatios al año. En 6 meses se logró un ahorro de 4.23%. Y en valores de energía tenemos 17.828 kilovatios hora ahorrados y con un costo de $0.07 el kilovatio, lograron un ahorro de $1.247. Unas gráficas que se utilizan para la parte de análisis de eficiencia energética son las dos que tenemos acá abajo. El primero, la gráfica de la izquierda, como pueden ver, es una gráfica de ahorro acumulado. Nos presenta el ahorro que han tenido ellos en los 6 meses. Y la gráfica que tenemos a la derecha es un indicador base 100. Este básicamente es un indicador donde nosotros establecemos el promedio de consumo en el 100% y cada mes calculamos nosotros el ahorro en base al consumo. Perdón, calculamos el consumo, ¿no? Para llegar a tener nosotros estas gráficas, básicamente lo que se hace es establece indicadores. Los indicadores dependen ya de la fábrica. Por ejemplo, se puede calcular cuánto consumo de energía tienen en base a toneladas producidas, cuánto consumo de energía tienen en base a unidades producidas. En el caso de hoteles puede ser el consumo de energía en base a número de habitaciones. En caso de edificios públicos, en caso de universidades, podría ser el indicador consumo de energía en base a número de estudiantes, en base a número de cursos que se estén dictando. La siguiente empresa que tenemos es la empresa Novacero. Ya, la empresa Novacero, esta empresa es una empresa que tuvo una inversión muy alta. Esta empresa invirtió $900.000 en los proyectos de eficiencia energética. Con esos $900.000, lo que ellos lograron es un ahorro de 300.000 kilovatios hora al mes. Y pasando esos valores a dinero, tuvieron un ahorro de $252.000 al año. Como podemos ver, invirtieron $900.000 y recuperaron $252.000 por cada año, ¿no? Básicamente, en pocos meses, ellos pueden empezar a recuperar ya la inversión y al final sería básicamente todo el tiempo que dure el proyecto sería ahorro. Aquí tenemos otra línea, otra gráfica donde se puede indicar, se puede ver se puede medir, donde se puede cuantificar la eficiencia energética. Esta curva lo que hace es básicamente hacemos una línea base, que es la línea de color azul. Esta línea nos indica cuánta energía tengo yo, cuánto consumo yo por algún producto.
Tenemos la línea de color rojo. Esta línea es, en cambio, el consumo eficiente. ¿Cuánto he logrado yo después de haber aplicado las medidas de eficiencia energética, después de haber aplicado automatización en la planta? ¿Cuánto he podido ahorrar? Básicamente, estos son dos de los casos de estudio. En la página del ministerio, en la parte de proyectos implementados, podemos encontrar todo el historial de proyectos de plantas que han podido gestionar un sistema, podido implementar un sistema de gestión de la energía. Como podemos ver, esa planta de Novacero es una planta que produce acero, produce metal a base de la chatarra, y básicamente tienen dos energéticos. El primer energético es la energía eléctrica y el segundo es el uso de búnker. En la parte de energía eléctrica, el indicador era kilovatios hora por toneladas de producción y han tenido un ahorro del 12.2%. En la parte de búnker, igual el indicador es galones por tonelada y tiene un ahorro de menos 2.8%. Lo que tiene que ver con eficiencia energética, al aplicar en una industria, básicamente es revisar todo el proceso, conocer el proceso y en base a ese proceso establecer cuáles son los puntos en los cuales se puede aplicar automatización o aplicar mejoras y obtener un mayor ahorro. Ellos identificaron algunos puntos. Básicamente es el horno de electricidad, un horno de inducción que ellos tienen para hacer la colada, la base para fabricar, para fundir, la serie de diésel, la planta de tratamiento de humos y el tren de búnker, ¿no? Esos son los puntos que se enfocaron y sobre los cuales pudieron obtener esos niveles de ahorro. Como podemos ver, la inversión en este proyecto ha sido una inversión muy grande, pero el tiempo de retorno es un tiempo muy corto, ¿no? Ya, como conclusiones, podemos ver que la aplicación de programas de eficiencia energética nos ha permitido reducir nuestros costos de operación en varias etapas de procesos productivos, permitiendo ser más competitivos. La eficiencia energética, si bien reduce los costos de consumo, a la vez también se vuelve o permite a la empresa ser más competitiva. Uno de los parámetros que toma la norma ISO 50001 es que todos los integrantes de la planta tienen que estar involucrados en el proyecto. Todos los integrantes tienen que conocer o tienen que aprender a usar a usar de mejor manera la energía, tienen que conocer sobre las políticas de la empresa, tienen que conocer las metas a dónde quiere llegar la empresa y básicamente tienen que cambiar su chip, ¿no? Como decíamos, el principal problema acá es tal vez que no somos conscientes del costo de la energía. Al tener energía subsidiada, los costos no son los reales y por eso a veces desperdiciamos la energía. Otra de las conclusiones es que equipos antiguos de baja eficiencia operados correctamente pueden producir iguales o mejores ahorros que equipos eficientes mal utilizados. Si bien la industria ecuatoriana es una industria que no es, tiene ya varios años, por ende tiene equipos que son equipos de baja eficiencia, de alto consumo, el uso correcto de sus equipos incluso puede llegar a ser o utilizar ahorros superiores o iguales a ahorros de equipos eficientes mal utilizados, ¿no? Otra conclusión es que la eficiencia energética es considerada como una de las fuentes de energía alternativas por su impacto en las emisiones. ¿Sí? En países de Europa ya se considera la eficiencia energética como una energía renovable, ¿no? Los impactos, los ahorros que podemos tener son ahorros muy altos. En la parte de la experiencia que tenemos, hemos realizado ya proyectos de eficiencia energética en plantas. Una planta de las que puedo contarles es una planta de alimentos. Esta planta de alimentos, cuando nosotros llegamos a revisar la planta, tenían problemas en aislamiento. Tenían calderos, tenían líneas de distribución de calderos de vapor, pero las líneas no estaban aisladas. Entonces son varios puntos que se pueden atacar. Ellos tenían dos calderos, los calderos funcionaban a los dos al mismo tiempo. Lo que se logró con ellos es que ya tengan un uso programado. Los calderos se prendan ya a diferentes tiempos, dependiendo de la demanda, se prenda un caldero de menor potencia o se prendan los dos a la vez. Otra empresa en la que hemos elaborado proyectos o programas de eficiencia energética es una empresa que se dedicaba a la producción de plásticos. Esta empresa básicamente lo que se logró identificar era que tenía consumos muy altos porque contaba con personal que no era capacitado, ¿no? Las personas no tenían una conciencia sobre el uso correcto de la energía,
se aplicó pequeños programas de automatización. Básicamente los programas que podemos o las medidas que podemos tomar en automatización para disminuir el consumo es la instalación de variadores de velocidad, corregir el factor de potencia, redimensionar bien el valor de un transformador, cambiar el calibre de los conductores, aumentar el calibre, disminuir pérdidas por caídas de voltaje y básicamente el cambio de luminarias, el cambio de turnos, el desplazamiento de carga, hacer que la empresa tal vez, básicamente para las empresas lo más importante no es la reducción de consumo de energía, y ese es un problema. Básicamente para la empresa lo más importante es reducir sus costos, reducir su pago de planillas. Lo que pudimos apreciar con ellos es que se puede hacer un desplazamiento de carga, quiere decir que las máquinas que más consumen no se las utiliza en las horas pico. Aquí en Ecuador tenemos tres costos por la energía, dependiendo de tres horarios tenemos un costo mayor. En las horas de la noche, pasado las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, tenemos costos inferiores de energía. Y en estas empresas lo que se dice es un desplazamiento de carga. Quiere decir que pasado las 10 de la noche empezaban a operar las plantas o las máquinas que más energía consumían. Sí, esa es un poco de las experiencias que puedo contarles. No sé si tienen alguna pregunta.